Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por bajo la acción del Espíritu Santo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día domingo 19 de mayo. Hoy, la festividad de Pentecostés. La llegada del Espíritu Santo, según lo que había dicho el Señor a sus discípulos que esperara, para que el Espíritu Santo serán bautizados. Vamos a meditar hoy en la segunda lectura del día 19. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, 7, 12, 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos somos, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos nos ha dado beber del mismo espíritu. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué impresionante es cuando dice, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu, a todos. Y cuando es todos, tenemos que tener un solo cuerpo. ¿Qué decir esto? Decir un solo cuerpo es por medio del Espíritu, así como la acción del Espíritu Santo, que nosotros lo podemos decir a Jesús, Señor, Jesús, solo por la acción del Espíritu. Si el Espíritu no se manifiesta en nosotros, sería palabra de dientes a labios. Pero cuando nosotros tenemos una convicción total que el Espíritu Santo es el consolador nuestro, entonces le damos la bienvenida del Espíritu, le damos al Espíritu Santo como luz, como sabiduría, como fortaleza, como esperanza en nuestra vida. Cuando nosotros le damos al Espíritu Santo como primer lugar en nuestra vida para poder decir, te amo, Señor, pero esta acción es por el Espíritu. Por eso, cuando nosotros somos servidores del Señor, cuando nosotros queremos que el Señor se manifieste en nosotros para ir a servir, entonces hay diferentes dones. Por ejemplo, el don de celebrar la Eucaristía, o sea, el don del ministerio sacerdotal. Es un don que el Espíritu Santo ejerce para practicar, para servir a la comunidad. O sea, la acción del Espíritu es para que la comunidad camine a la luz del Espíritu Santo guiado por ese ministerio. Pero lamentable cuando los sacerdotes no practican, no llevan como el Espíritu Santo les indica, sino que harán otras cosas, y por eso la iglesia siempre recomienda que tenemos que estar bajo la acción del Espíritu, pero siempre habrá alguien que puede cambiar la doctrina del Señor. Por ejemplo, hay diferentes dones o diferentes servicios o diferentes actividades, pero es el mismo Espíritu.
hay diferentes carismas, hay diferentes maneras de poder servir al Señor, pero siempre con la acción del Espíritu. Nosotros no podemos salir, nosotros no podemos actuar o hacer conforme a lo que nos viene en la mente. No, nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu nos indica. Si en el primer lugar dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, mi actividad cotidiana en la religión, en lo que se trata, en la palabra, como en este caso la reflexión, sea guiado por el Espíritu. De lo contrario, seré una persona, como dice el apóstol Pablo, una genealogía interminable, hablar y no tiene razón. Por eso es necesario que nosotros invitemos al Espíritu Santo en todas nuestras actividades religiosas. Invitemos al Espíritu Santo que cada vez que oramos, clamemos al Espíritu Santo para que el Señor pueda escuchar nuestra oración, porque no podemos dividir al Espíritu Santo o solo hablar de Jesús o solo al Señor el Todopoderoso, sino con las tres divinas de la Santísima Trinidad. Y por eso es necesario que nosotros debemos reconocer a hoy, en este tiempo, que nosotros estamos viviendo en la vida es decir, de toda América. No estamos mezclados con los judíos, porque aquí ya no hay diferencia entre judíos y esclavos libres. Pero nosotros acá no tenemos que hacer una diferencia de entre la raza, ni colores, ni sabiduría, ni conocimiento, ni ninguna actividad o el ser de la persona. No podemos diferenciar, sino más bien tenemos que tomar como la acción del Espíritu Santo nos indica y nos hace fácil que todos somos hermanos, que todos vivimos caminando bajo la gracia de Dios para buscar nuestra santidad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos indica que debemos actuar. Y lo más importante es que el Espíritu de Dios nos tiene que unirnos bajo un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Bajo un solo cuerpo, es decir, ¿qué es el cuerpo? Efesios capítulo 1, 22 por ahí, donde dice, el cuerpo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Todos nosotros tenemos que estar un mismo pensar y un mismo actuar. Que todos nos llevemos en un sentido directo conforme al Espíritu. Pero cuando nosotros dividimos el cuerpo, entonces hay divisiones. Pero eso no quiere decir, estando de la iglesia del Señor, nos podemos dividir, porque el enemigo siempre anda buscando cómo poder dividir a los hermanos, especialmente los que buscan al Señor. Nos encontramos dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trata de dividir. Por ejemplo, cuando no estamos guiados por el Espíritu, nos hacemos divisiones, nos volvemos como personas, como que no fuéramos personas sociales, nos volvemos orgullosos, nos volvemos prepotentes, nos volvemos sin carisma, nos volvemos sin afecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está ahí. Muchas veces yo les platico a ustedes con las lecturas muy fuertes. Por ejemplo, en este caso, dice, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Qué es lo que
que dice la Escritura. Hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Y si hay dos cuerpos, entonces no estamos bautizados por el Espíritu. Porque, mire, vuelvo a leer, dice, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y eso es el problema que hay en este tiempo, porque la gente trata de seguir a Cristo a su manera. Forma pequeños grupos y se autodomina una iglesia. Y eso está dividiendo. O por ejemplo, entre una familia, un hijo se fue para una religión X. Está dividiendo. Ese bautismo cayó, se perdió. ¿Por qué? Porque el Espíritu actúa para formar un solo cuerpo. Cuando nosotros buscamos otra doctrina, entonces estamos dividiendo, y eso no es el querer del Espíritu. El querer del Espíritu que formamos un solo cuerpo. Y dice, y a todos un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Todos hemos bebido ese Espíritu. ¿Para qué? Para poder decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Para decir, el Señor es el que fue clavado en la cruz para el perdón de mis pecados. El Señor es el que dijo, yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo. Eso lo dijo, y eso es lo que nosotros creemos bajo la acción del Espíritu. El Señor dijo que iba a soplar el Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí está en el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 21, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Así como el Padre me envió a mí, así los envía a ustedes, y sopló el Espíritu Santo sobre ellos, y a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, a quienes retiene, a quienes no perdona quedan retenidos sus pecados. Esa es acción del Espíritu, y ese es el querer que el Espíritu sean perdonados nuestros pecados. ¿Y quiénes son los que ejercen ese ministerio? No serán los sacerdotes y nadie más. Y por eso es importante que nosotros debemos dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe para actuar. Por ejemplo, dijo, coman y beban esto. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Todo el 23 hasta el 29 por ahí. Cuando Pablo dijo, hagan esto en memoria mía. Y haga hasta cuando Él venga. Eso lo tenemos que hacer porque es la acción del Espíritu. Porque el Espíritu es el que inspira a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando hay que celebrar la Eucaristía, cuando hay que comer el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, beber, cuando dice en San Juan 6:55, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que coma tiene vida eterna. Entonces, eso es la acción del Espíritu. Y nosotros nos hace bastante fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el magisterio, que no podemos interpretar la Escritura a nuestra manera. Por eso es importante que nosotros debemos sujetar al Espíritu, porque el Espíritu nos hace formar un solo cuerpo. Y porque de ese mismo Espíritu hemos bebido y hemos consagrándonos para ser hijos de Dios. Por eso las Escrituras nos hemos meditado en estos días cuando el Señor dijo en su oración sacerdotal, conságralo
consagro por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy es día especial, desde ya los invitamos, o yo les invito personalmente, que vengamos a reunir a la mesa del Señor para comer junto con Él en el altar del Señor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.